de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y yo quiero hacer simplemente una introducción, porque el orador principal de esta noche va a ser nuestro querido Pastor Ángel Negro, pero hablar un poco de por qué el reino de Dios es como el principio y el final de una película, es como el anverso y el reverso de un libro. Jesús principia su ministerio, lo refleja el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús principia su ministerio de esta manera, anunciando la llegada del reino de Dios y apelando a que la gente entienda esto como la posibilidad de arrepentirse y cambiar de vida. Pero también está el final de esta historia, que Jesús la profetiza en Mateo 24, en el versículo 14, cuando dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Principio reino de Dios, final reino de Dios, durante todo el transcurso de la historia. El reino de Dios tiene que ser predicado. Lamentablemente, a veces se presentan atajos, la posibilidad de ir tras una novedad, tras ir algo nuevo, algo diferente. El humanismo se ha colado muchas veces en la iglesia, poniendo en el centro de la escena al hombre y no a Jesús. Por eso creemos que este va a ser un buen tiempo de reflexión, de escuchar la voz de Dios, de repensar especialmente a nosotros los pastores, en la manera en que estamos llevando adelante nuestro ministerio a la gente. Porque esto debería ser simple y sencillamente predicar el evangelio del reino de Dios. Hay una frase que a mí me gusta mucho, pero siempre la tengo que buscar porque la digo mal, de Benjamin Franklin. A ver si la encuentro por aquí. Si me tiene un poquito de paciencia, seguro que... Me olvidé el iPad en el hotel, así que... Benjamin Franklin decía: el pecado no es perjudicial porque está prohibido, sino está prohibido porque es perjudicial. Y me parece que esta es una buena síntesis de por qué predicar el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios es simplemente el gobierno de Dios sobre la vida de la gente. Y algunos eligen atajos para que no sea más pesado, pero lo que dice Benjamin Franklin es: pará, Dios manda cosas, advierte cosas, te invita a generar algunos cambios sobre algunas cosas que están mal, simplemente como una expresión de amor. Ninguno le diría a un padre que le dice a su niño: sacá los dedos del enchufe porque te voy a pegar un chirlo en la mano. ¡Qué padre malo! Tendría que dejar de experimentar a su hijo la posibilidad de que la electricidad corra sobre su cuerpo. Es una locura. Ahora Dios, con su gobierno sobre nuestra vida, nos invita a tener vida plena. Porque si yo no acepto este gobierno y no predico este gobierno, estoy exponiendo a la gente a que tenga problemas en la vida. Quiero decir que cuando uno anda viviendo el reino de Dios y predicando el reino de Dios, no va a tener problemas. Sí, claro que los hay. Pero una cosa es atravesar la vida en compañía de Jesús, y otra cosa es atravesarla a la buena de Dios, porque nosotros elegimos tomar el camino que sea. Quiero decirles que Dios gobierna a través de tres cosas. En primer lugar, Dios gobierna a través de su palabra.
Por eso es tan importante ser fieles en todo sentido a la palabra de Dios. John Stott un día me dijo una frase que a mí me quedó muy grabada, después la leí en algún libro de él, que dice: la Biblia es un libro sencillo para gente sencilla. Y yo sé que se te vendrá a la cabeza, pero hay libros que son complicados de interpretar. Pero si vamos a la palabra de Dios que nos gobierna, cuya síntesis un día Jorge nos enseñó que podría estar contenida tranquilamente en Mateo 5, 6 y 7 y en Efesios 4, 5 y 6. La doctrina es muy fácil de entender. ¿Quién no va a entender que tenés que amar a tu enemigo? O que el que mira a una mujer para codiciarla ya adultera con ella en su corazón. Jesús era muy llano en expresar las verdades del reino de Dios. Jesús gobierna sobre nuestra vida a través de su palabra. No nos ha dejado, a la buena de Dios, saber hacer lo mejor posible. Es tremendo lo que la Biblia significa para nosotros, porque es un libro vivo en el cual todos vamos a encontrar respuestas. Aún hasta los problemas más conflictivos, en la palabra de Dios siempre hay respuestas. Seamos, como John Wesley decía, hombres de un solo libro. A este libro, amémoslo, leamos, profundicemos en la lectura de la palabra, conozcámosla. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo te recordará toda verdad, está hablando, te va a recordar lo que leíste. Es difícil que recuerde lo que no esté en este disco rígido porque nunca hayas leído. En este tiempo, esta sociedad tan líquida que no lee nada, que lee párrafos cortos, como cristianos, el hábito de la lectura de la palabra debería estar siempre presente en nosotros. En segundo lugar, en Mateo 28, el mismo Señor Jesús nos encomienda que enseñemos a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Y allí interviene la Iglesia como transmisor del Evangelio del Reino de Dios, enseñando ya no en un concepto exclusivamente intelectual, no ya solamente iluminando la mente humana con la palabra de Dios, sino enseñando a guardar, acompañando, aconsejando. Allí hay muchas pastorales que no se pelean con la palabra, sino que nos ayudan a entender cómo llevar adelante la ardua tarea de ser transformados a la imagen de Cristo. Allí está la iglesia. Ahora, ¿sabes una cosa? Y esto lo digo con mucha tristeza. Los pastores que enseñan cualquier cosa, o que por ahí toman una moda y se les ocurre algo y va en contra de la palabra y enseñan eso, terminan perdiendo el respeto de la gente. Porque la gente espera de nosotros que seamos comunicadores de la palabra de Dios. Y espera de nosotros otra cosa que una vez dijo Stott, la ayuda visual. Que cuando yo enseño algo que es palabra de Dios y el otro diga, pero ¿cómo lo hago?, pueda mirarme a mí como su pastor, como su líder y decir, así se hace. Si yo enseño acerca de la familia para ser gráfico y enseño el trato que tiene que tener el varón hacia la mujer y es una persona cercana a mí, ¿qué va a hacer? A ver cómo trata a Daniela. Así es, mira vos. Enseñar a guardar.
No nos interesa aumentar la intelectualidad de la gente con la palabra de Dios. Nos interesa que el que nos escucha aprenda, ponga en práctica y sea transformado. Esto también es una herramienta para el reino de Dios. Y como tercera herramienta, quiero decirles que Jesús también en este texto les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto, está hablando de esta presencia, como Él tanto lo había anticipado, de que Él se iba, pero que era buen negocio para nosotros que se vaya, porque Él estaba con nosotros, pero Él va a estar en nosotros. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Como medio de revelación de la palabra. No alcanza con la información, no alcanza con la formación. La revelación tiene que estar presente para que los procesos de transformación de la gente se produzcan. Por eso debemos también abrirnos en este tiempo a una dependencia del Espíritu Santo mayor, a escuchar la voz de Dios, a permitir que en nuestro trabajo ministerial de establecer el reino de Dios en los corazones de la gente, también exista esa palabra que Dios da, que abre caminos. Hace mucho tiempo Jorge nos habló de encontrar la llave que abre el corazón de la persona. Yo no sé con quién estoy hablando a veces, pero Dios sí lo sabe. Y yo tengo que aprender a caminar en una vida profunda en el Espíritu Santo, porque este también va a ser un elemento que va a ayudar a que el reino de Dios se establezca en el corazón de la gente. Dios, Jesús, prometió estar con nosotros, pero no con el afán vigilante, no con el afán simplemente correctivo, sino empieza diciendo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y nos ofrece este poder para el establecimiento del reino de Dios en la vida de la gente. Tenemos por delante un tiempo donde la manifestación sobrenatural de la presencia de Dios la vamos a necesitar cada vez más para el establecimiento del reino de Dios. Y quiero terminar esta introducción para ya darle lugar a Ángel contando una pequeña historia. Con Marcos Vidal compartimos los mismos gustos de autores. Y hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Philip Yancey, y él estaba en la iglesia de Vidal, así que cuando estuvo me mandó el audio del mensaje. Y Yancey es un periodista, a algunos no les gusta demasiado, y la verdad es que es un hombre que reflexiona como periodista, no es teólogo. Pero él contó que cuando escribió el libro La oración, le faltó la parte de los milagros. Y entonces, igual, porque no lo podía escribir, pero dijo: aunque sea, tengo que investigar sobre esto. Y le empezó a preguntar a amigos de él: ¿crees en los milagros? A un cirujano. Sí, claro que creo. ¿Y cuándo fue la última vez que viste un milagro? Y hace 7 años, me acuerdo, en una operación, y así uno y otro. Hasta que él tenía un amigo que se llamaba Bob. Y Bob era un hombre que trabajaba con los homeless en Chicago, con la gente sin hogar, ayudando. Pero en su trabajo secular limpiaba muros con arena de alta presión. Y siempre lo hacía en un lugar afuera, hasta que le dieron un trabajo y esta vez le tocó hacerlo adentro. Y su socio no le había dicho
que la máquina andaba mal y tiraba dióxido de carbono. Así que a las 2 horas de estar trabajando, Bob cayó desmayado, intoxicado en su laburo. Perdón, su trabajo. Me salió el argentino así de gol. Y había un amigo de Bob que vivía a 5 horas de Chicago. Y venía manejando y sintió que Dios le habló y le dijo: Bob está en problemas. Y él paró su auto y clamó al Señor y sintió paz y continuó su camino. Pero a los 10 minutos sintió lo mismo y a la tercera vez tomó su auto sin avisarle a nadie y recorrió las 5 horas de distancia y empezó a preguntarle a uno y a otro si sabía dónde estaba Bob, hasta que uno le dice: mira, me parece que estaba trabajando en tal o cual lugar. Y él lo encuentra desmayado, intoxicado, lo carga en su auto y le salva la vida. Entonces, cuando Jensi escucha esta historia, le dice: perdóname, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, pues yo soy periodista. ¿No tenés un Dios muy complicado? ¿Tu Dios no es muy intrincado? ¿Por qué no le dijo a alguien de Chicago que estaba más cerquita que te ayude? Y la respuesta maravillosa de Bob dijo: no te confundas, Philip. Yo creo que Dios le debe haber dicho a 99 en Chicago antes de tener que recurrir a mi amigo de tan lejos. Pero yo creo que Dios continuamente quiere hacer milagros en la tierra, pero le hacen falta socios. Y yo lo creo. Lo creo por experiencia propia, porque muchas veces desoímos la voz de Dios o no nos abrimos. Y en la tarea enorme de establecer el reino de Dios en nuestros medios, en nuestros lugares, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en la vida de los hermanos de nuestra comunidad, necesitamos la asistencia milagrosa de Dios cada día. Dios nos ayude. Amén. Ángel, por favor.